Lucas capítulo 15, verso 11, conocidísima historia, la he predicado un montón de veces. Lucas capítulo 15, verso 11. En muchas Biblias tiene título, habla del hijo pródigo. Y yo voy a leer primero la historia y después sigo, obvio. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo Jesús, sé que está hablando. También dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Cuántos conocían esta historia? Ya escucharon predicaciones acerca de ella. Creo que la gran mayoría de nosotros ya hemos escuchado esta historia del hijo pródigo. Te invito a que puedas pensar conmigo que esta historia sucede en nuestra vida todos los días, muchas veces. Que este relato es un relato que nos sucede a nosotros varias veces al día, todos los días. Padre, dice este joven. Era el hijo menor, por eso digo que era joven. Padre, dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Si me voy a Génesis capítulo 1, porque obviamente vos y yo, cuando lo asociamos con la historia, entendemos que este hijo se acerca al padre, le dice: dame los bienes, y el padre, yo ya he escuchado mensajes que hasta dicen de esta manera: el padre le da la mitad de su herencia. Y yo hasta he predicado mensajes hablando de que este hijo le está pidiendo al padre la herencia, y la herencia la recibe el hijo cuando el padre muere. Entonces el hijo lo que está haciendo es matando al padre antes de que el padre muera. Antes de que mueras, dame lo que me corresponde. El verso dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. Nosotros entendemos que está hablando de dinero, de plata. Ahora, si yo empiezo a pensar, si yo te digo: vamos a jugar a que esto pase en nuestra vida todos los días, entonces no vamos a identificar los bienes como dinero que nuestro Padre nos va a dar.
Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dame los bienes. Te invité a pensar conmigo, esta historia sucede con nosotros todos los días. El hijo le dice al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El verso dice: Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo ponía por acá: tengo deseos. Como ser humano, tengo deseos. Tengo ánimo, siento placer, tengo creatividad. Tenemos la capacidad de sentir alegría, de disfrutar de la alegría. Tenemos la capacidad de planear. Tenemos la capacidad de realizar nuestros planes. Tenemos la capacidad de disfrutar. Tenemos un montón de características como seres humanos, y todas estas características como seres humanos, ¿de dónde vienen? De aquel de quien nosotros somos imagen y semejanza. Si pensamos y disfrutamos y tenemos la capacidad de alegrarnos, de planear, de realizar, de crear, es porque somos imagen de alguien que tiene todas esas características que también nosotros tenemos. Y ahí yo juego, esos son los bienes que todos los días vos y yo recibimos de nuestro Padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo no? Todos los días, recién decían, todos los días la misericordia de Dios se renueva, todos los días, decía Karina desde acá, nosotros nos despertamos. Obviamente no lo vemos como un milagro, porque como todos los días nos sucede, no nos sorprendemos y muchas veces ni siquiera nos alegra que nos despertemos todas las mañanas. Recién hablábamos con Ernesto antes de empezar y sabemos que tenemos algunos hermanos, varones, que están pasando dificultades, situaciones que nunca pensamos que iban a estar viviendo. ¿Qué quiero decir? Hombres esforzados y valientes que ganaron un montón de batallas que hoy están casi al borde de la peor de sus derrotas, viviendo en derrota, valga la redundancia, y sin parecer que hay mejoría en sus vidas. Y con Ernesto decíamos: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado para que esta persona que estaba viviendo en victoria de pronto esté viviendo en derrota? ¿Qué será lo que le ocurrió? Y ahí conversábamos y decíamos: ¿sabés qué? A veces hay victorias que nosotros obtenemos todos los días, pero no las catalogamos como victorias y ni siquiera nos alegran y ni siquiera nos sorprenden. Por ejemplo, ser esposo, ser padre, tener una familia durante años, no es algo que muchas veces uno esté felicitando a las personas por hacerlo. ¿Tenés un matrimonio? ¿Pasaste el primer año? ¿Pasaste el segundo año? ¿Tenés hijos? ¿Estás estableciendo tu familia? Te felicito por ser padre, te felicito. Sí, felicitamos por ser padre a los padres cuando son padres. ¡Ay, te felicito! Pero después que pasan 3 años, ¿te felicito por seguir siendo el padre de ese niño? ¿Te felicito por seguir siendo el padre de ese niño o de esa niña después de 7 años? Te felicito por ser padre de ese niño después de 10 años y no ser padre en la libreta, sino mantenerte en casa. Te felicito por ser esposo durante estos 15 años. Te felicito por ser esposo durante estos 2 años, haber mantenido eso. Te felicito. Uno no felicita. Felicita al principio, cuando inicia. Ay, lo felicito, matrimonio nuevo. Ay, felicito que haya venido tu hijo. Pero cuando van pasando los días, no nos felicitamos por el día 15, por el día 20, por el 15º mes. No nos felicitamos. ¿Por qué? Porque es lo que se espera o es lo que tenés que hacer. Pero cuando miramos a nuestro alrededor y empezamos a ver cuántos hombres, siguiendo el ejemplo que estaba dando, cuántos varones continúan y logran ser padres y permanecer como padres, ser esposos y permanecer como esposos, y vemos que son pocos, ahí nos damos cuenta de que quizás lo que para nosotros es diario y cotidiano, para otros es algo muy difícil, algo tan desgastante que provoca que las personas abandonen ese barco. ¿Cuántas familias que se desarman porque no se logran mantener unidas? ¿Cuántos padres o madres que abandonan el barco porque no pudieron con el esfuerzo que se necesita para ser madres o para ser padres y mantenerse unidos? Entonces, muchas veces quizás nosotros no valoramos
los logros, no valoramos lo cotidiano, no valoramos porque es tan común que lo tuve ayer y lo tuve antes de ayer y lo tengo hoy, que no me parece algo como para dar gracias, no me parece un bien, no me parece un bien, esto lo tenía ayer, no me parece un bien. Pero si yo te invito a pensar conmigo de que este hijo le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, Dios dice todos los días, sí, mira, hoy, domingo, Juan, la parte de los bienes que te corresponde, acá está. Para vos, ahora que abriste los ojos, la parte de los bienes que te corresponde, hecho en mi imagen y a mi semejanza, dice Dios, hoy nuevamente se renueva mi misericordia, todos estos bienes, la capacidad de reír, la capacidad de pensar, la capacidad de divertirte, la capacidad de disfrutar, la capacidad de crear, la capacidad de planear, todo eso hoy va a estar contigo, la capacidad de levantarte de tu cama, la capacidad de tener ánimo, la capacidad de mandar un mensaje, la capacidad de felicitar, de reír, todo eso está contigo hoy, tomá. Y uno simplemente muchas veces se levanta con pereza, con frío, y voy a hacer mi mate cotidiano sin notar que toda la posibilidad que tenemos es a través del bien que estamos recibiendo. Entonces, si todo lo que recibimos de Él y utilizamos para vivir diariamente son los bienes que Dios nos da, ahora el verso dice, juntándolo todo, el hijo que pidió los bienes, se fue lejos. Juntándolo todos los bienes, se fue lejos Juan a preparar su mate. Obviamente en la historia es que se fue lejos a una ciudad, a un lugar alejado de la casa de su papá. Pero si a mí me va a pasar todos los días, yo no me tengo que ir 500 kilómetros para irme lejos. No, después de recibir todos los bienes del papá, este hijo se fue lejos. Después de recibir todos los bienes de papá, este hijo o esa hija se va lejos. Y dice que cuando se va lejos sucede una cosa. Dice, yéndose lejos, desperdició sus bienes. Desperdició sus bienes. No podemos pensar que es plata, no estamos hablando de plata. ¿Cómo desperdicio estos bienes? ¿Cómo desperdicio todo lo que tengo de parte de Dios para llevar adelante mi día? Dice el verso, se aleja del Padre y empieza a desperdiciar sus bienes y sigue diciendo, viviendo perdidamente. Obviamente cuando vos ya conocés la historia y el hermano mayor después se acerca y dice, ¿por qué él estuvo gastando el dinero con rameras? Vos decís, este se metía en prostíbulos. Y ahí yo te invito a pensar conmigo, ¿cómo sabe el hermano mayor qué hacía el hermano menor o dónde estaba? Capaz que sí estaba enterado y verdaderamente este otro vivía en prostíbulos, pero vos y yo cuando nos levantamos de mañana y recibimos todos los bienes, no estamos hablando de ese tipo de perdición, no estamos hablando de esa clase de vida perdida. Viviendo perdidamente, sus bienes los desperdició. Viviendo perdidamente, bienes desperdiciados. Todo lo que tengo de parte de Dios para vivir mi día a día, desperdiciado por vivir perdidamente. Entonces tenemos que tener en claro cómo es este vivir perdidamente, cómo sería para nosotros este vivir perdidamente, que nos llevaría a nosotros a desperdiciar los bienes que Dios nos está dando. Hace poco estaba hablando de este verso de Eclesiastés, capítulo 1. ¿Se acuerdan? El predicador, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo es inútil, todo se lo lleva al viento. Y hay un pasaje, yo lo copié de Lucas, no me acuerdo del capítulo, pero es la historia de la semilla, él va sembrando en el camino. El verso 12, no sé de qué capítulo, sé que es de Lucas, dice, y los de junto al camino, cuando Jesús está explicando, dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiéndolo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Y la que cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Y qué tiene que ver, Juan? Que vivir perdidamente no es necesariamente irse al prostíbulo, sino que vivir perdidamente es tener una vida que no da fruto. ¿Cómo la vida de estos que caían en la semilla no daban fruto? A unos la palabra venía el diablo y se la robaba. A otros cuando tenían dificultades no daban fruto, se apartaban. Y a otros por la riqueza y por los afanes de la vida y por los placeres se ahogaba esa palabra y tampoco daban fruto. Una vida que no da fruto, una vida de una persona que no cree, puede ser una vida que se vive perdidamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé qué es lo que vos estás haciendo, pero si te acordás que también hace poquito yo estaba hablando del tema de dar fruto, del propósito de la vida es dar fruto. Vayan y den fruto. Yo los elegí a ustedes para que ustedes lleven el fruto. No estás llevando fruto, entonces no estás aprovechando esa vida. Una vida vivida perdidamente. ¿Por qué? Porque tiene los bienes de parte del Padre, pero no tiene fruto. Sea cual sea, vos date cuenta que en este contexto cualquiera puede ser nuestra actividad. Cualquier profesión, cualquier tarea, cualquier cosa puede ser vivir perdidamente. Al mismo tiempo, cualquier clase de vida podría ser una vida que se aprovecha. Porque en cualquier contexto y en cualquier actividad y en cualquier tarea, nosotros podríamos estar llevando fruto. Si no está llevando fruto, entonces sería una vida perdida. Y si es una vida que se está viviendo perdidamente, los bienes se están desperdiciando. Pero para vivir una vida perdida y que los bienes se desperdicien, primero uno tiene que irse lejos. Irse lejos. Viviendo perdidamente, desperdiciando los bienes. Lejos, lejos. Entonces hay acá un irse lejos. ¿De dónde? Del Padre. ¿Y qué pasa después de un tiempo de que este hombre, de irse lejos? Y ahí a mí me gustaría que vos pienses conmigo cómo vos podés hacer para en tu día a día varias veces irte lejos del Padre. ¿Cómo haces? ¿Cómo es posible que yo me vaya lejos de mi Padre diariamente varias veces al día? Si es que es posible, ¿cómo es posible? ¿Cómo hago yo para irme lejos? Hoy yo jugaba y decía, me levanto y me voy a hacer el mate, me fui lejos a hacerme el mate. ¿Cómo te fuiste lejos del Padre al ir a hacerte un mate? ¿Cuántos metros caminaste? No, es que no es la distancia física que yo camino, es lo que pasa en mi corazón y en mi mente, en mi razonamiento. ¿Yo puedo irme lejos del Padre? No, jamás, porque el Padre está en todo lugar. Yo me he ido lejos de mi Padre, diariamente, un montón de veces, varias veces al día. Logro irme lejos. ¿Cómo haces para irte lejos de tu Padre? No teniéndolo en cuenta, no razonándolo, no pensándolo o muchas veces ignorándolo. Me alejo. Ay, ¿qué hiciste? Le dije a Jesús, correte un poquito. Y correte un poquito, Jesús, quizás a vos también te ha sucedido, quizás en algunos momentos también le has dicho a Jesús, para un poquito, déjame hacer esto. Momentos en que quizás el Espíritu Santo viene y te dice, mirá que eso no es para decirlo, córrete un poquito, Jesús, que este placer de decir esto que voy a decir, este placer de decir esta verdad, vos no me lo vas a quitar, córrete un poquito, Jesús. Y me alejo. ¿Qué pasa después de un tiempo de que este joven vive perdidamente, malgasta los bienes, los desperdicia por estar lejos? Viene un par de versos en el relato donde se pone todo negro. Como dicen por ahí, las decisiones pasan factura. Los hechos tienen consecuencias. ¿Qué pasa cuando las decisiones pasan facturas y las facturas son favorables? ¿Qué pasa cuando los hechos desatan consecuencias y las consecuencias son buenas? ¿Qué hacemos?
seguimos adelante. Si yo hago A y B y me va bien y recibo aplauso y me benefician, sigo adelante. Y si sigo haciendo las cosas de la misma forma y me siguen favoreciendo, sigo adelante. Mientras la cosa venga bien, sigo adelante. No se cambia un equipo que gana, dicen en el fútbol. Cuando el equipo gana, no lo cambias, vos seguís adelante con el mismo equipo. ¿Por qué? Porque mientras la cosa va bien, ahí no cambiamos absolutamente nada. Cuando nosotros paramos, mientras la cosa va bien, seguimos adelante. ¿Cuándo paramos? Cuando la cosa empieza a ir mal. Cuando la cosa se complica, cuando el equipo pierde un par de partidos, ahí el técnico tiene que empezar a tocar la ficha, dicen, tiene que empezar a cambiar jugadores, tiene que buscar un recambio. Y lo mismo hacemos nosotros. Cuando la cosa va bien, favorable, seguimos haciendo todo de la misma manera. Algunos juegan con el tema de la cábala y dicen, yo sé que para que me vaya bien tengo que hacer las cosas de la misma manera, pero se van a un extremo tal que tratan hasta de bajarse de la cama con el mismo pie. Yo decía, para un poquito. Bueno, hay gente que vive así. Ahora, cuando me va bien, yo sigo de la misma manera. ¿Cuándo me paro? Cuando me empieza a ir mal. Y cuando paramos, muchas veces, es cuando nosotros nos ponemos a cuestionar. Paré. ¿Por qué paré? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué sucedió? Estaba todo tan bien. ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Tendré que cambiar yo? ¿Será que cambió el viento? ¿Será que cambió la situación? ¿Será que cambiaron mis amigos? ¿Qué está pasando? Es ahí cuando nosotros nos cuestionamos, cuando nos empieza a ir mal. La factura llega, la consecuencia llega y es negativa. ¿Cómo le llegaron estas consecuencias negativas a nuestro amigo? Porque nuestro amigo estaba desperdiciando los bienes, viviendo perdidamente. Entonces yo te dije, puede ser que nos pase a nosotros todos los días y varias veces, en que en un momento paro y me doy cuenta de que estoy haciendo, desperdiciando los bienes, viviendo perdidamente. Cuando este muchacho se da cuenta, factura negativa, la cosa no está yendo bien, puede ser, no sé, una enfermedad, puede ser problemas económicos, puede ser que mandé el mensaje y no me lo contestaron, o no me lo contestaron de la manera que yo esperaba. ¿Qué pasó acá? Algo no está mal, tengo que parar. ¿Qué fue? ¿Alguna noticia? ¿Y ahora? Cuando la consecuencia es negativa y paramos y empezamos a cuestionarnos, hay una chance, porque hay situaciones y hay personas a veces que ni siquiera parando analizan o razonan, o analizan y razonan y toman peores decisiones, pero hay una chance en que uno vuelva en sí. Y cuando uno vuelve en sí, reconociendo que todos los bienes vienen de una fuente y que lo que hicimos fue alejarnos de esa fuente y que estuvimos desperdiciando, viviendo perdidamente, volvemos en sí y ¿qué decimos? Voy a volver a la casa de mi padre, donde quizás, o donde estoy seguro que hay lo que a mí me está faltando ahora. Porque si es inseguridad, seguridad hay en la casa de mi padre. Si es ausencia de paz, hay paz en la casa de mi padre. Si sea lo que sea, en la casa de mi padre hay lo que yo necesito, porque yo sé que hay otros que lo están disfrutando allá. Entonces me voy a levantar temprano, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Pero no soy digno. No soy digno de ser tenido como hijo. Yo recibí todos los bienes como hijo, pero ahí me alejé a hacer lo que yo quise viviendo perdidamente sin considerar a mi papá, me alejé de él. Pero ahora que reconozco que me alejé de él, yo voy a volver a él, pero no soy digno. Entonces, ya que yo no soy digno de ser tenido como hijo, ¿cómo yo voy a volver a papá? Como siervo. Yo voy a volver como su sirviente. Cuando yo decido volver a papá como sirviente, y acá hay un tema que deberíamos prestar atención. Vos y yo sabemos que el siguiente párrafo dice que este joven va hacia el padre y que el padre se levanta y tiene una actitud hacia el hijo que se acerca.
el hijo tiene una actitud. Se levanta y va hacia el padre, pero no es digno. ¿Por qué? Porque me alejé. Recibí sus bienes hoy de mañana y me alejé. Apenas son las 6 de la tarde y yo me alejé. Y me alejé temprano de él. Pero ahora reconozco y quiero volver. Pero ¿cómo voy a volver? Hice mal, no soy digno, entonces yo voy a volver como sirviente. Esa es la actitud del hijo. Ahora, si yo no tomo en consideración o no me pasa lo que le pasa a este hijo, yo puedo quedarme como sirviente. ¿Qué le pasa a este hijo? Que este hijo, cuando se acerca a su padre, también recibe una acción de su padre hacia él. Trato de explicarme ahora mejor. Nuestro camino de vuelta no es físico. ¿Se entiende? Porque este hijo se fue a otra ciudad y ahora tiene que volver al padre, o sea que tiene que recorrer todos los kilómetros. Como nuestro camino no es físico, tampoco la casa de papá es física. Y tampoco el portón ni donde papá va a salir corriendo para venir a abrazarnos. Todo eso no es físico. Algunas personas piensan que cuando hablamos de volver a casa o de volver a Dios, es voy a volver a congregarme, voy a volver a la iglesia, edificio. Tengo que volver al culto, tengo que volver al domingo de reunión. Pero no es un volver físico, no es un volver a algo físico. Esto sí me pasa todos los días. Muchas veces yo no todos los días salgo corriendo a la iglesia. No todos los días salgo corriendo a un lugar donde haya un culto para yo ir a meterme para volver a papá. Este volver, te invito a pensar conmigo que es un momento. Es un razonamiento. Movido por todas las situaciones que yo estoy viviendo, estas situaciones que me trajeron consecuencias negativas, yo pienso en que mi error fue alejarme de Dios y que debo volver a estar con Dios. Todo esto es un momento. Acto seguido, ¿qué hago? Algunos oran, algunos hacen una declaración de oración. Me arrepiento. Papá, cierran sus ojos en donde están y dicen, papá, quiero volver a ti. Algunos pueden hasta llorar. Otros pueden simplemente suspirar. Un suspiro de entendimiento, un suspiro de me calmo, un suspiro de voy a volver a papá, voy a volver, voy a parar con esta vida perdida que estoy llevando. A ver qué locura estabas haciendo. No es que estaba haciendo ninguna locura, es que simplemente estaba caminando sin él. Entonces ahora voy a parar, voy a reconocerlo, voy a decir sí, ahora sos vos, son tus bienes. Y pueden pasar, algunos pueden decir, me voy a levantar y me voy a un culto. Otros pueden, me voy a buscar un videíto en YouTube, en alguna aplicación, me voy a buscar una prédica, porque quiero volver al Padre. Y la actitud es, voy a escuchar un mensaje cristiano ahora. Otros pueden decir, bueno, tengo la oportunidad, entonces voy a salir ahora, me voy a tomar unos minutos, voy a dar una vuelta, voy a caminar, voy a respirar, pero ahora con Dios voy a volver a Él, voy a buscar la naturaleza, voy a caminar con Dios. 1000 cosas pueden suceder en este momento, en este volver. Pero todas estas cosas de las que estoy hablando son desde el hijo que se da cuenta que estaba viviendo perdidamente y que estaba malgastando y desperdiciando los bienes, y quiere volver al Padre. En el relato el Padre hace algo también. Hay una actitud del Padre. Vos acordate que este hijo quiere volver al Padre. ¿Pero cómo? Siervo. No soy digno de ser hijo. Entonces yo voy a volver como sirviente. Voy a volver a papá, voy a volver a Dios y le voy a decir, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios. ¿Por qué? Porque ya no soy digno de ser llamado hijo. La única manera de que el hijo no siga relacionándose con el padre pura y exclusivamente como sirviente es cuando recibe del padre lo que el padre hizo con este. Movido a misericordia, el padre, movido a misericordia, corrió. Lo abrazó y lo besó. Me imagino, si fuera yo el padre y fuera Lucas, no me imagino diciéndole un abrazo y un
No, serían muchos besos, por todos lados, por toda la cabeza, oreja, cachete, muchos besos, cuello, todo, por donde cayeran los besos, ahí irían todos los besos. Y ahí el hijo dice: Padre, no soy digno. Y antes de que diga quiero ser tu siervo, el padre ya está diciendo: vístanlo y hagamos fiesta. Vístanlo y hagamos fiesta. Después de que lo vistieron, le pusieron el anillo, le pusieron los zapatos y sacrificaron el bicho y empezaron a hacer fiesta, ahí viene el verso que dice: y comenzaron a regocijarse. El regocijo es alegría, gozo o alegría muy intensa que se hace ostensible. Es un gozo y alegría tal que no se puede ocultar, no te puedes quedar callado. Estás tan contento que no te puedes quedar callado, se te nota, se te sale. ¿De qué te estás riendo vos? Ah, te agarré, estás riéndote. ¿Por qué estás riéndote? Porque estás contento. ¿Qué te pasó? No pudiste ocultar lo contento que estabas, era ostensible, eso es regocijo. Comenzaron a regocijarse después de la fiesta. Pero ¿y esto quién lo hizo? ¿Lo hizo el hijo? Esto lo hace el padre. ¿Lo qué? Corre, movido por misericordia, abraza al hijo, lo llena de besos, y antes de que el hijo dé todo su discurso de culpabilidad, dice: vístanme a mi pequeño, y lo viste de hijo y hace fiesta. Y ahí recién viene la alegría. ¿Cuándo viene la alegría? ¿Después que el hijo decide volver al padre como siervo? No, después que el padre recibe al hijo como hijo. Ahora te invito a pensar conmigo. Date cuenta, si no pasa la parte del padre, ¿cómo llega el hijo a la casa? ¿Como hijo o como siervo? Como siervo, porque no es digno. ¿Tiene razón en no sentirse digno? Tiene razón en no sentirse digno. Porque vos recibiste todos los bienes del padre, ¿y qué hiciste? Te fuiste a vivir perdidamente. Pero para mí no era tan perdido, yo no me fui un prostíbulo, sí, pero te alejaste del padre. Y cuando te alejaste del padre, todo lo que hagas es vanidad y pasa a ser desperdicio porque no da fruto. Entonces me alejo del padre. Cuando me alejo del padre y tengo la oportunidad de reconocerlo, quiero volver al padre, pero me sé que no soy digno. Entonces voy a volver como siervo. Y si el padre no viene a hacer todo eso, yo voy a entrar a la casa como siervo y voy a empezar a vivir como siervo. Vine a servir acá. Yo vine a trabajar. ¿Qué es lo que hay para hacer? A Dios hay que servirlo, hay que hacer por Dios, hay que esforzarse por Dios, porque eso es lo que hace el siervo, se esfuerza, está ahí, es atento, trabaja, sirve. Ese es el siervo. Si no pasa, ¿qué cosa? La parte del padre. Y vos y yo tenemos habilidad en hacer la parte del hijo, pero la parte del padre no la podemos hacer. Y a eso te voy a invitar a que vos, hijo, puedas cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque te invito a que te imagines a vos mismo, en cualquier momento de tu día, cuando te diste cuenta que estabas haciendo las cosas en tu propia fuerza, cuando te diste cuenta que no estabas considerando a Dios en eso que estabas haciendo, y te diste cuenta pura y exclusivamente porque te empezó a ir mal. Empezaste a estar angustiado o angustiada, cansado o cansada, empezaste a sentir esa negatividad, esa tristeza, te empezó a costar eso que estabas haciendo, empezaste a estar inundada de un montón de sentimientos y sensaciones horribles, y ahí empezaste a cuestionarte, paraste y dijiste: ¿por qué me está pasando esto? Y en un momento de lucidez volviste en sí y dijiste: pero, y si yo me alejé de papá, yo tengo que volver a papá, pero yo sé que no es la primera vez que hago este tipo de cosas, siempre me estoy alejando de papá, siempre estoy haciendo lo mismo, yo no soy digno, no soy digna de acercarme a papá, yo voy a ver si papá me recibe como su sirviente. Papá, yo quiero servirte, yo quiero ser en tu obra, quiero servirte, quiero ser bueno en tu obra, quiero ser fiel. Papá, quiero hacer todo lo que tú me mandes, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero alegrar tu corazón haciendo tu obra, tu trabajo, tu tarea. Heme aquí, papá, todo lo que tú quieras yo voy a hacer. Te invito a que estés con los ojos cerrados unos momentos más. ¿Te podés imaginar eso? No hay dificultad para que te imagines vos
en esa situación, buscando en tu corazón la manera de volver a papá. Bueno, con esa facilidad que tenés para imaginarte tu accionar, yo te invito a que te imagines a papá, que te imagines el camino, que no es un camino físico porque no hay que caminarlo, es un camino de la imaginación que tenés porque sos hecho a imagen y semejanza de un papá que tiene imaginación que tiene el poder para crear mundos que no están creados, imaginación que tiene el poder de crear situaciones que no están creadas aún. Imagina papá lleno de misericordia, te ve a vos, no ve al hijo de Lucas 15, te ve a vos en ese momento del día, que capaz que no es el primer momento del día, es el quinto momento del día en que te diste cuenta que te alejaste de papá y que estabas desperdiciando los bienes, viviendo perdidamente, haciendo algo tan cotidiano y tan rutinario, pero lo estabas haciendo solo, lo estabas haciendo sola, lo estabas haciendo sin él. Y en ese momento en que te diste cuenta que tenías que volver a papá, yo te pido que imagines a papá como papá está. Ni bien vos te encaraste hacia él, papá ya salió corriendo lleno de misericordia. Ni bien vos tuviste ese momento, ese razonamiento en tu día y dijiste, yo estoy caminando lejos de papá, voy a volver a él. En ese momento, si levantás la vista, tenés que ver a papá corriendo hacia vos. Imaginate a papá corriendo hacia vos, abrazándote fuerte, porque sos un hijo amado, sos una hija amada, llenándote a besos. Y antes de que vos puedas pedirle perdón y darle todas tus explicaciones de por qué estabas viviendo perdidamente alejado o alejada de él está dando órdenes, diciendo, vistan a mi hijo de hijo, vistan a mi hija de hija, y vamos a hacer fiesta. Vamos a hacer fiesta muchas veces al día, todos los días. Papá corre hacia vos, se te cuelga del cuello, te llena de besos y dice, vistan a mi hija de hija, vistan a mi hijo de hijo, y vamos a hacer fiesta. Porque este se perdió, pero ahora vuelve. Esta se perdió, pero ahora vuelve. Amén. Cada vez que en algún momento del día vos te des cuenta que tomaste decisiones que te alejaron de papá y te estás razonando en ese momento que tenés que volver a papá, vos no te olvides del pasaje del hijo pródigo de Lucas 15. ¿Por qué? Porque papá te ve, sale corriendo, te abraza, te llena de besos y da orden. Me lo visten de hijo, me lo visten de hija y hacemos fiesta. Eso es lo que papá hace. ¿Qué hace papá? Fiesta. Papá está pidiendo explicaciones de por qué te fuiste y qué hiciste cuando te fuiste, de por qué pensaste lo que pensaste y por qué decidiste dejarlo. No, papá hace fiesta. ¿Por qué papá hace fiesta? Porque vos te diste cuenta y volviste. ¿Y qué hace papá? ¿Cuestiona? No, papá hace fiesta. Todos los días papá está esperando para hacer fiesta con nosotros. ¿Quién no disfruta de las fiestas? Si hay fiesta, ¿quién no tiene ganas de ir a la fiesta? ¿Por qué no disfrutar de las fiestas? ¿Cuántas fiestas disfrutaste ayer? ¿Y hoy? ¿Y antes de ayer? ¿Y en la semana? Estoy convencido que hay personas que están tratando de quitarse la vida porque no tienen fiestas. No disfrutan absolutamente de nada en la vida, no tienen una sola fiesta. Y yo te estoy diciendo que papá quiere hacer fiesta con nosotros todas las veces. Pero el relato no termina ahí, yo ya termino, solo te pido 5 minutos más. Entonces, para no quedarnos como sirvientes, nosotros no solamente vamos a hacer nuestra parte, sino que vamos a esperar ver a papá hacer lo que papá dice que hace. Y ahí nosotros entramos como hijos.
Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es la certeza, fe es convicción. Segunda de Corintios 2, capítulo 7, Segunda de Corintios 2, capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Yo me imagino, porque vos no vas a ver a Dios corriendo como papá, a abrazarme y a llenarme de besos. Yo tampoco lo veo, porque esto no es por vista, esto es por fe. Por fe yo estoy volviendo a papá. Pero esa es mi parte, y la fe a mí me sobra para saber que yo estoy volviendo a papá, porque es comprobable por mí, porque yo soy el que está sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo siento la emoción, yo siento el deseo de volver a papá. Yo entiendo que estaba equivocado y ahora vuelvo a papá. No preciso pruebas para eso, es algo que me está pasando a mí. Pero ahora, esa es mi parte, yo voy como siervo, pero para no quedarme siervo, la parte necesaria es que por fe yo reciba la parte de Dios. ¿Por qué te pensás que Dios nos escribió este pasaje en Lucas y también está en Mateo? Porque Dios quiere que vos y yo sepamos que cuando nosotros decidimos volver a papá, papá viene corriendo a abrazarnos, llenarnos de besos y hacer fiesta y vestirnos de hijos antes. ¿Por qué es necesario que nos vista de hijos? Para que nosotros no nos quedemos esclavos, para que nosotros no nos quedemos sirvientes. Vístanlo de hijos, pónganle el anillo, vístanlo de hijos, pónganle los zapatos y ahora hagamos fiesta. Porque voy a hacer fiesta con mi hijo, no con un sirviente. Fíjate que él ni siquiera escucha las explicaciones, él no quiere saber de sirvientes, él quiere recibir a su hijo. Y esto es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que busca a Dios tiene que creer que Dios está. Entonces vos y yo por fe, así como queremos volver a Él, cerramos nuestros ojos y vemos a nuestro Padre y recibimos por fe su abrazo y recibimos por fe sus besos y por fe escuchamos que Él nos viste de hijos y por fe vemos que hay una fiesta que es preparada por y para nosotros. Y ahí viene, ¿qué cosa? El regocijo. Ahí es cuando viene el regocijo. No cuando yo decidí ir a papá como sirviente, sino cuando yo vi venir a papá y recibirme como hijo y mimarme. Ahí es cuando viene el regocijo. Bárbaro. Se enojó y no quería entrar. Porque el verso sigue, la historia sigue. Estaría buenísimo cerrarla acá, ponerle un moño y decir ya está. Pero el verso sigue, que ahí aparece el otro hermano, el hermano mayor, se enoja y no quiere entrar. Y yo te decía recién, fiesta. Fiesta es bueno, fiesta es lindo, fiesta es agradable. Y yo quiero ir a todas las fiestas. Y quiero pasar bien. Pero acá hay uno que no quiere entrar a la fiesta. Y está enojado para peor. Y dice que... Y ahí yo te pido, ¿quién es este? Si vos sos el hijo menor que entró, vos sos el hijo menor que se dio cuenta que estaba viviendo perdidamente y vuelve a papá. Y recibe de papá todo y hace fiesta. Papá dice hay fiesta. ¿Quién es este otro hijo que aparece? Soy yo también. Yo soy este hijo. Yo soy este. ¿Y cómo yo me transformé de ser aquel que venía y que está recibiendo todos los mimos de papá y todo a ser este que ahora está enojado? Que está enojado y que no quiere entrar a la fiesta. Si la fiesta es por mí hasta inclusive. ¿Cómo ahora hay uno acá, un hijo que está enojado y no quiere entrar a la fiesta? Fíjate que dice que el padre sale a pedirle por favor que entre, a rogarle. ¿Cómo yo me transformé en este que ahora está ahí que no quiere entrar? Yo soy este cuando yo me resisto. Yo te digo, mirá, vos sos hijo, y vos hacés todo mal, y vos en un momento de lucidez, cuando sabés que te va todo mal y estás mal, y volvés a papá, y te digo, imagínate a papá venir corriendo y abrazarte y besarte, vestirte y hacer fiesta, y decís, no puede ser así. No puede ser así. ¡Hay fiesta, es tuya! No puede ser así tan fácil. Esto del evangelio no puede ser así. Que yo... Y vengo y está. Y Dios me besa, y Dios me abraza, y Dios me hace fiesta. No puede ser así.
Y hay un engaño ahí en que nosotros nos vestimos de justos, nos vestimos de más justos que Dios, nos vestimos de más santos que Dios, nos vestimos de más sabios que Dios mismo, y decimos, no, yo estaba haciendo todo mal. Es más, yo hice una oración de mañana y a la media hora yo ya estaba haciendo cualquier cosa. Y cualquier cosa no es irme al prostíbulo, repito, cualquier cosa es cualquier actividad que me olvidé de Dios y lo estaba haciendo por mi cuenta. Y ahora me van a decir que yo vengo corriendo y que Dios me abraza y me da beso y me hace fiesta. Me resisto, no puede ser así tan fácil. No puede ser así tan fácil. Y eso es, gente, eso es estupidez. Eso es que estamos engañados. Pensar que somos más sabios que Dios, pensar que somos más santos que Dios, pensar que somos más justos que Dios y pensar que si Dios está diciendo que Él nos hace fiesta, esa fiesta no tendría que existir y enojarnos. El segundo libro de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, y ya termino, ahora sí, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nosotros ya sabemos, mentirosos hay, engañadores hay, y tantos engañadores hay. Y fíjate que si Juan está escribiendo allá en el tiempo, han salido muchos engañadores, y desde Juan hasta acá, ¿cuántos engañadores más habrán salido? Y cuántos más nos dicen que la fiesta no es para nosotros, no es por nosotros, que Dios no hace fiesta, que Dios no se alegra, que Dios no está contento, Dios no sale por el camino, mentira que Dios te abraza, y mentira que Dios te besa, y mentira que Dios te viste como hijo, y mentira y todo mentira. Entonces yo me enojo y digo, no, esa fiesta es mentira, esa fiesta es del diablo, esa fiesta es una mentira, no me abraza, no me besa, no me viste como hijo y no hay fiesta. Y el padre sale a rogarle a este que entre a la fiesta. Tantos años te sirvo, le dice, no habiéndote desobedecido jamás. Soy un siervo excelente. Te obedezco. Te sirvo. Y el padre le dice, hijo, te obedezco, te sirvo, siempre, siempre. Jamás te desobedezco, siempre te sirvo. Y el padre, cuando habla con él, ¿qué le dice? Hijo, vos estás siempre conmigo y todo lo que yo tengo ya es tuyo. ¿Qué le falta a este hijo? ¿Bienes? No, a este hijo le falta fiesta, porque de la fiesta viene el regocijo. Porque es el hijo el que se regocija, el siervo no se regocija, es el hijo el que se regocija. Y el hijo se regocija cuando participa de la fiesta, pero este hijo no quiere participar de la fiesta, porque él es sirviente, él sirve. Entonces yo te decía, atención, porque si vos venís por el camino queriendo ir a papá y vos no recibís lo que papá dice, y no es que vos no lo recibís porque vos no te lo imaginás, no, es porque vos no lo recibís porque o vos te enojás, o porque vos lo rechazás, o porque vos no tenés la fe para hacerlo, no querés recibirlo. Entonces te quedás del lado de afuera siendo el otro hijo. Y ahí yo juego en que este hijo, después que el padre le dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario. Mirá que el padre diciéndole, ¿vos sabés lo que es necesario? Que sirvas, que seas obediente, que seas leal, que me confieses. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Eso es necesario. ¿Qué? Necesario. No es conveniente, es necesario. No, necesario es ir al campo y trabajar. No, eso es conveniente. Necesario es hacer fiesta. Para un poquito. Y regocijarnos. ¿Por qué? Porque si vos solo vas al campo y trabajás, no hay regocijo ahí. Y el regocijo está en la fiesta. Y es necesario la fiesta. Y ahí yo me imagino al hijo, se convence el hijo mayor, tenés razón papá, vamos a la fiesta. Es necesario. Lo que a mí me falta es dejar de estar tan enojado, dejar de cuestionarte tanto y ir a celebrar contigo y regocijarme. O la otra actitud de este hijo es, Padre, dame la parte de los bienes que merezco y a los días juntar todo y irse lejos a vivir perdidamente. Esto puede pasarnos todos los días, varias veces al día.
El Padre hace fiesta y yo me acerco al Padre y disfruto de la fiesta y me regocijo, o el Padre hace fiesta y yo rechazo la fiesta y me voy a servir como esclavo, o rechazo la fiesta y me alejo de vuelta. Y obviamente yo no puedo dejar de escuchar a papá diciendo, es necesario hacer fiesta, porque de la fiesta viene el regocijo. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Te voy a invitar una vez más a que puedas cerrar tus ojos conmigo. Papá, te damos gracias porque tú nos muestras quién eres tú. Tú revelas nuestro corazón hacia nosotros. Y yo te doy gracias, papá, porque si esto puede sucedernos a nosotros varias veces durante el día, es porque varias veces durante el día tú eres movido a misericordia, papá. Eres movido a misericordia, eres movido a misericordia. Parece que cuando nosotros nos enfocamos en ti, tú estás siempre enfocado en nosotros y tú tienes una actitud, y no es la de quedarte quieto a la distancia con una mirada cuestionadora o con una mirada de juicio y condenación, sino que tú estás mirándonos, y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en ti, te vemos correr hacia nosotros buscando ser abrazados, y tú nos llenas de besos, nos vistes de hijos y preparas fiesta. Y eso es lo que nosotros queremos, disfrutar de todas las fiestas contigo. Hay fiestas en las que vos serás el principal. Hay fiestas en las que vos serás el protagonista, la protagonista. Fiestas tuyas, pero hay fiestas que también son de tus hermanos, a los que también podés participar de las fiestas de ellos. Hay muchas fiestas, hay muchas celebraciones, varias veces al día. El regocijo está ahí, para vos está ahí. Podés regocijarte con tus fiestas, pero las fiestas de tus hermanos también producen regocijo. También podés regocijarte de las fiestas de tus hermanos, cuando tus hermanos tienen comunión con el Padre, cuando nuestros hermanos celebran con papá. El regocijo de nuestros hermanos también puede ser nuestro regocijo. Podemos alegrarnos constantemente durante todo el día, una alegría tal que no puede ocultarse. Es necesario, dice el Señor. Es necesario, dice el Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo en contra de toda estrategia del enemigo que quiera impedir tus fiestas, tus celebraciones, tus momentos de regocijo con el Padre. En el nombre de Jesús anulo y deshago cada una de esas trampas, cada una de esas estrategias, las anulo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te animo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a que varias veces al día, cuando te des cuenta que estás lejos, mira a papá que está haciendo. Recibí su abrazo, recibí todos sus besos. Vestite de hijo, vestite de hija, deja que él te vista de hijo, deja que él te vista de hija, y participa de la fiesta. Participa de la fiesta. Hay regocijo abundante. Hay regocijo abundante en nuestro Padre. Hay regocijo abundante en nuestro Padre. Papá, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.